Hola, soy Blanca Aguirre, tu profe de matemáticas y en el siguiente video vamos a hablar sobre área entre curvas. Ok, entonces pues vamos a iniciar para tener una idea a qué se refiere área entre curvas. Vamos a imaginarnos que tenemos una función por acá, digamos que esta es la función f de x y una segunda función, vamos a suponer que esta es la función g de x. Lo importante es que ambas funciones tienen que ser continuas. Digamos que son continuas en un intervalo desde A hasta B. Y nos piden hallar el área entre esas dos curvas delimitadas por ese intervalo. Entonces, esta área va a estar definida como la integral que va desde A hasta B de la función de arriba, es decir, la función superior menos la función de abajo, que pues si comparamos en este caso la función de arriba es y igual f de x, la roja, y la función de abajo sería y igual g de x, la azul. Y así podemos calcular el área entre estas dos curvas, lo que quiere decir integral desde A hasta B de la función f de x menos g de x. Siempre es muy importante que cuando vayan a definir la función superior menos la función inferior, pues lo veamos en la gráfica, porque para que nos quede súper bien, la resta tiene que ser la de arriba menos la de abajo, ¿ok? Y otro dato es que los límites inferior y superior de la integral lo van a obtener en el eje Y, o sea, son valores que vamos a observar en el eje Y. Este sería el caso número 1 y lo vamos a reconocer porque tenemos nuestras funciones o las ecuaciones de las curvas despejadas en la forma y igual f de x. Vamos a mirar ahora el caso 2. El caso 2 es cuando las ecuaciones de las curvas están despejadas en las formas y igual f de y. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo por acá una curva y por acá tengo otra, ¿sí? Y me piden encontrar el área entre estas dos curvas delimitadas desde, digamos, desde C hasta D. Decimos que la primera curva, como les decía, tenemos a la x despejada, va a ser x igual a f de y la siguiente curva es de la forma x igual a g de y. Entonces, esto es el área entre estas dos curvas. Estas son ecuaciones o funciones continuas en el intervalo desde C hasta D. Desde C hasta D. Y el área entre estas curvas se define como la integral desde C hasta D. En este caso, miren cómo va a ser la función de la derecha, es decir, la que pinte acá de marrón, menos la función de la izquierda, que en este caso sería la verde. Integral desde C hasta D de f de y menos g de y. Y el caso 2 lo reconocen porque tenemos las ecuaciones respecto a x despejada o porque en las gráficas nos conviene despejar la x. Importante es que para el límite inferior y el límite superior los vamos a obtener acá. Miren, ahora lo vamos a obtener en el eje Y. Vamos a pasar a unos ejemplos para observar cómo se aplican estos casos ya propiamente en unos ejercicios. Entonces tenemos por acá, determinar el área de la región sombreada. Nos dan el siguiente ejercicio, observo el ejercicio, aplico una lupa allí para observarlo. Miren el área de la región sombreada, observo que el gráfico rojo es el gráfico superior, es el que está arriba, la función de arriba, corresponde a la función y igual 5x menos x a la 2, es decir, esto está despejado en la forma y igual f de x, y la función de abajo, que es una línea, es esta de acá, está también despejada en la función y igual g de x, lo que quiere decir que esto corresponde a área entre curvas del caso número 1. Y para el caso número 1 encontramos el límite inferior y el límite superior en el eje x. Es decir, estas son funciones continuas en un intervalo desde A hasta B. ¿Quiénes son A y B? Lo vamos a ubicar acá en el eje x. En este ejercicio siempre es muy importante mirar la intersección entre estas dos curvas, que son estos puntos, ya allí nos los están indicando. Este sería el punto 0, 0 y el valor de x que nos interesa es el 0 y en este caso el valor
de x sería 4. Es decir, que el intervalo es desde 0 hasta 4 y con eso ya tenemos el límite inferior y el límite superior. Entonces, el área sería igual a la integral desde 0 hasta 4. Busco la función de arriba, que sería 5x menos x a la 2 menos, y ahora busco la función de abajo, que sería y igual a x, entonces sería menos x, diferencial de x. En este caso, pues cuando vamos a resolver esta integral, siempre vamos a mirar si es posible hacer alguna simplificación. Y si es posible, ¿cierto? Miren, eso, 5x menos x, hacemos esta resta y vuelvo a escribir la integral desde 0 hasta 4 y esto me queda en 4x. Muy bien, menos x a la 2. Y ahora, una vez que ya está en su forma más simple, vamos a resolver esta integral. ¿Qué es lo importante para resolver esta integral y tener en cuenta? Pues en primer lugar, recordar lo que es la fórmula de la integral de una potencia que es x a la n de x, ¿sí? Recuerden que esta fórmula nos dice que tú vas a dejar la misma base x y tu nueva exponente consiste en sumarle 1 al anterior, al n que tenías. Y eso también lo vas a escribir acá en el denominador. Esa es la formulita que vamos a aplicar en este caso. Lo vamos a aplicar tanto para 4x como para x a la 2. Importante también, siempre que en la integral que vas a resolver tú tienes una constante, recuerda que tú vas a dejar la constante, es decir, dejas el 4, porque esto es 4 por x, o sea, constante por función, dejas el 4 y ahora aplicas la integral de la potencia a la x. Recuerden que esto es x a la 1, ¿no? Tiene un exponente 1 imaginario. Entonces dejo la base x y a ese exponente 1 le sumo 1. Es decir, 1 más 1 quedan 2. Y lo mismo escribo en el denominador. Entonces esto es 4x a la 2 sobre 2 menos, ahora voy a calcular, ya tengo esta. Ahora voy a calcular esta de acá. Entonces dejo la base x. El exponente anterior, que era 2, a ese le sumo 1 y quedaría 2 más 1, 3. Muy bien. Lo mismo lo pongo en el denominador porque estoy aplicando, recuerden, la fórmula. Y pues para continuar, entonces esto está evaluado desde 0 hasta 4. Antes de evaluar, yo siempre les recomiendo que verifiquen si podemos hacer alguna simplificación para que cuando evaluamos el 4 y el 0 nos queden valores más sencillos para resolver. Entonces, en este caso, yo puedo simplificar, miren, 4 entre 2 me queda 2. Entonces, pues simplificamos y quedaría 2x a la 2 menos, este acá no se simplifica, lo dejo igual, x a la 3 entre 3. Listo, esto está evaluado desde 0 hasta 4. Muy importante recordar que cuando vamos a evaluar la integral, siempre vas a evaluar tu función, o sea, donde está la x en este caso, vas a evaluar primero por el límite superior, es decir, por 4. Entonces escribo acá, ¿dónde tengo la x? Aquí y aquí. Entonces esto sería 2 por x, pero ahora sería por 4 porque estoy reemplazando el límite superior, menos donde tengo la x por 4 elevado a la 3 entre 3. Entonces reemplazo primero por el límite superior que es 4, menos, pongo un paréntesis y ahora voy a reemplazar por el límite inferior que si observan es 0. Entonces también reemplazamos la x ahora por el 0. Esto es 2 por 0 elevado a la 2, pues 2 por 0 a la 2, ya sabemos por allí que eso nos va a dar 0. Menos 0 elevado a la 3 entre 3 y también sabemos que nos da 0. O sea, todo este paréntesis se va a hacer 0, ¿cierto? 0 a la 2, 0, por 2, 0 y 0 a la 3, 0, entre 3, 0. O sea, todo esto se va a hacer 0 y nos vamos a concentrar en resolver lo que tenemos en el primer paréntesis. Empiezo con la potencia. Las dos, tengo dos potencias, ¿cierto? Estas de acá. 4 elevado a la 2, eso es 4 por 4, 16, entonces tengo 2 por 16 y 4 elevado a la 3 sería 4 por 4 por 4, entonces 4 por 4, 16 por 4, 64. 64 entre 3.
Luego pues multiplico 2 por 16, que es igual a 32 menos 64 tercios. Acá voy a resolver esta resta de fracciones. Recuerden que todos los números enteros siempre están parados, por así decirlo, sobre un 1 imaginario. Entonces le ponemos el 1 para hacer happy face. Vamos a hacer entonces acá carita feliz. El 32 lo multiplico por 3 y esto me da un total de 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 96. Y ahora 1 por menos 64 es menos 64 y lo voy a dividir entre lo más importante, que es la sonrisa. Y 1 por 3 es 3. Hacemos esta resta y me quedaría un total de 32 tercios. Y ya está. ¿Qué es 32 tercios? Recuerden que estábamos calculando el área entre las dos curvas, entonces 32 tercios unidades cuadradas. Esa es el área entre estas dos curvas. Bueno, vamos a mirar el siguiente ejemplo que tenemos acá. Pues lo mismo, nos están preguntando calcular el área entre las dos curvas. Observamos bien, aplicamos lupa para observar la imagen. Entonces, en este caso tengo la curva azul, por lo que entiendo, corresponde a esta ecuación. Fíjense que la ecuación está despejada en la forma x igual f de y, ¿sí? Y luego tengo la ecuación roja, que es esta de acá, despejada en la forma x igual g de y. Tengo estas dos funciones que son continuas en un intervalo, ¿cierto? ¿Cuál es el intervalo? Pues el área, miren, yo estoy calculando el área entre estas dos. Y esa área comienza acá en menos 1, en y igual menos 1 y termina acá arriba en y igual 1. Esos valores son los límites de integración de nuestra integral. Recuerden que en este caso, vamos a mirar acá para que recordemos el caso 2. Estamos en este caso porque, pues como les decía, cuando tienen a la x despejada, entonces corresponde al caso 2. Vamos a dejarlo acá para que podamos observar la fórmula a utilizar. Entonces, como les decía, en este caso, los límites inferior y superior los vamos a obtener en el eje Y. O sea, dónde inicia el área y hasta dónde llega. Entonces, aquí límite inferior, acá límite superior. Entonces, el área va a ser igual a la integral desde inicia en menos 1 y llega hasta y igual a 1. Y entonces tenemos la función de la derecha menos la función de la izquierda. Acá dicen funciones, pero pueden ser también ecuaciones porque realmente estos son curvas, ¿ok? Y estas curvas no siempre van a representar funciones. Bueno, entonces en este caso, la de la derecha, la de la derecha sería x igual a Euler elevado a la y. Entonces hago derecha menos izquierda, entonces sería e a la y menos, entonces voy a restar la azul, que es y a la 2 menos 2. Como tengo dos términos importantes, le pongo un paréntesis. Y a la 2 menos 2 le pongo un paréntesis porque esos dos términos van a estar afectados por el signo menos, ¿ok? Y pues esta integral que vamos a resolver es con respecto a la variable y. Entonces le ponemos diferencial y. Listo, entonces vamos a continuar. Primero que nada vamos a quitar este paréntesis con la propiedad distributiva, o sea, vamos a distribuir ese signo menos por los dos términos que están en el paréntesis. Esto es área es igual a la integral de menos 1 hasta 1 entonces esto sería Euler a la y menos por y a la 2 me da menos y a la 2 y menos por menos nos da más 2. Y ya pues puedo poner paréntesis acá de y. Si se fijan, tengo tres términos, es decir, que yo voy a resolver tres integrales, ¿ok? En este punto, pues no lo hice en la integral anterior, pero digamos en este punto, ustedes si quieren pueden escribir el paso de separar las integrales o lo pueden hacer directo como ustedes se sientan mejor. Voy a hacer en esta separar las integrales para que vean cómo les quedaría. Integral de menos 1 hasta 1 a la y de y
menos, pues acá hay un menos, integral de menos 1 hasta 1 sería ahora y a la 2 de y más integral de menos 1 hasta 1, 2 de y. Importante, si hacen este paso, cada integral debe llevar el de y, que es diferencia de y. Y pues vamos a resolver cada una. Y luego evaluamos desde el menos 1 hasta 1. En este caso tenemos la integral de e a la y. Esta es la más bonita, a la que todos nos gusta, porque tanto la derivada como la integral nos da e a la y, ¿cierto? Es la misma respuesta. E a la y menos, y tengo ya la 2, aplico la de la potencia, vamos a ver si la recuerdan, dejo la misma base, que es y a mi exponente 2 le voy a sumar un 1, entonces sería y a la 3 y lo pongo acá abajo entre 3. Más 2, constante 2, importante cuando no hay variable visible, por ejemplo, integral de dx es simplemente x, ¿ok? Integral de dy es simplemente y. Entonces, integral de 2 de y es igual a 2y, que es lo que estoy resolviendo acá. Bueno, vamos a dejar esto como unos apuntes acá para que recuerden. Esto de acá es una nota. Entonces, integral de 2 de y, como les decía, me queda 2y. Y finalmente, todo esto lo vamos a evaluar desde menos 1 hasta 1. Busco la lupita, observo que no hay nada que simplificar, entonces puedo simplemente reemplazar. Y me quedaría el área va a ser igual a, voy a reemplazar primero el límite superior. Entonces, en todo esto que tengo acá, en todo esto, donde está la y, reemplazo por el límite superior, que es 1. Es decir, aquí, aquí y aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría? E a la 1, ay, perdón, lo vuelvo a escribir, e a la 1, y a la 3, es decir, 1 a la 3 y 2 por y, 2 por 1. Le pongo paréntesis, menos, y ahora en la misma función, ahora vamos a reemplazar por el límite inferior, que es menos 1. Vamos a poner estos paréntesis más grandes porque tenemos allí esa fracción. Bueno, entonces acá sería e a la menos 1. Le pongo un paréntesis, menos 1 elevado pues a la 3 y 2 por menos 1. Y comienzo a resolver. En el primer paréntesis, e a la 1 es e. En el segundo paréntesis, 1 a la 3 es 1 sobre 3, pues menos 1/3. Y luego 2 por 1, 2. Ya no puedo no escribir este paréntesis, menos. El otro sí lo voy a hacer. E a la menos 1. Recuerden que cuando tienen un número elevado a la menos 1, ustedes lo pueden invertir y queda como 1 entre e. Les voy a poner acá la propiedad. Por ejemplo, un número elevado a la menos 1, la propiedad dice que es 1 entre a. Entonces, en este caso sería 1 entre e. Y acá resuelvo esta potencia, menos 1 elevado a la 3 me da menos 1. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. ¿Okay? Entonces, menos, repito, menos 1. A ver, le pongo acá. Esto me queda en menos 1. Y acá ustedes pueden hacer regla de signo. Menos por menos 1, que me dio el paréntesis, es más. Entonces me queda más 1, como para hacerlo más directo. Menos por menos 1, más. ¿De dónde salió el menos 1? Menos 1 elevado a la 3 me dio menos 1. Y menos 1 por menos, más. ¿Ok? Bueno, continúo. Acá tengo más por menos, menos. Y 2 por 1, 2. Bien, ahora sí voy a quitar esto lo dejo igual, área es igual, voy a dejar esto igual y voy a quitar el paréntesis haciendo distributiva con el signo menos. Entonces, menos por 1 entre e.
menos 1 entre e. Menos por más 1/3, menos 1/3. Menos por menos más 2. ¿Ok? Y en este punto pues voy a agrupar para comenzar a resolver. Las que tienen E las voy a dejar aquí adelante. No las voy a operar, las dejo como parte de la respuesta. E menos 1 entre E. Observo que tengo estos dos enteros, pues resuelvo más rápidamente estos dos. 2 más 2 es 4. Y me enfoco en este menos 1/3 y menos 1/3 los voy a resolver escalonadito. Menos 1/3, menos 1/3. Y recuerden que cuando sumamos o restamos fracciones que tienen el mismo denominador, puedo no hacer carita feliz. Lo hago directo. Dejo el mismo denominador 3 y sumo o resto los numeradores, los de arriba. Esto sería menos 1 menos 1, que me da un total de menos 2. Porque recuerden que números con signos iguales se suman, es decir, 1 más 1, 2, y dejas el mismo signo, o sea, menos 2. Y esto me dio menos 2/3. Entonces, área es igual a E menos 1 entre E. Y pongo el 1 acá y voy a aplicar la carita feliz. Tan, tan, tan. 4 por 3, 12. 1 por menos 2, menos 2. Y 1 por 3, 3. Esto es con más. Y 12 menos 2. Quedan 10, ¿cierto? Entonces el área es igual a Euler menos 1 entre Euler más 10/3. Lo pueden dejar así como unidades cuadradas. Digamos, si ustedes están en un examen y no les dejan sacar calculadora, pues ya, esa es la respuesta. Y si les permiten, pues sacar su calculadora, buscamos esto, el valor del decimal, en que nos quedaría. Entonces tengo Euler menos 1 dividido entre Euler más 10/3. Y esto me da un valor de 5.6. Entonces sería 5, bueno, redondeado sería 5.7, ¿ok? 5 porque es 68, entonces redondeamos a 5.7 unidades cuadradas y ya está. Ya tenemos el área para este gráfico. Espero que esto les haya sido de gran ayuda y sobre todo para aprender a diferenciar sobre cuándo utilizar el caso 1 o el caso 2.